aunque mucha gente estaba descontenta con el MAS en 2019, esa gente estuvo más descontenta todavía con el gobierno interino de Áñez. Hola, buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Forum 2000 Online Chat. Hoy vamos a hablar sobre las recientes elecciones en Bolivia y estamos aquí con Patricio Navia, que es un profesor de Ciencia Política de Chile. Hola Patricio, bienvenido. Hola, muy buenos días, muy un placer saludarte. El 18 de octubre, la semana pasada, se celebraron las elecciones presidenciales en Bolivia, donde el candidato Luis Arce, que tenía el apoyo de Evo Morales, ganó con más del 50% de los votos. Entonces, ¿puedes decirnos más sobre quién es Luis Arce y qué se puede esperar de él como presidente que representa al mismo partido que ya estuvo en el poder casi 14 años? Sí, bueno, Luis Arce es un economista que fue ministro de Hacienda, ministro de Economía del gobierno de Evo Morales por la mayor cantidad del periodo que estuvo Morales como presidente. Es a menudo indicado como uno de los responsables del éxito económico que tuvo Bolivia, del crecimiento económico que experimentó Bolivia durante ese periodo. Ese crecimiento económico fue ayudado por buenos precios del petróleo, pero también por la decisión del gobierno de aumentar sustancialmente el gasto público, el gasto social, lo que terminó repercutiendo positivamente en la economía y ayudó a que mucha gente saliera de la pobreza y se consolidara una clase media. Las expectativas son algo mixtas, ¿no? Porque por un lado está la expectativa de que va a volver el MAS al poder y por lo tanto se van a replicar las políticas que tuvo el MAS cuando ya estuvo en el poder. Ganó Arce, pero también el MAS ganó una mayoría en ambas cámaras, así que va a tener poder absoluto para hacer las reformas que quiera. Pero también, y por eso digo que son expectativas mixtas, está la duda sobre qué es lo que va a hacer Arce y cuál va a ser su relación con Evo Morales, ¿no? La historia de América Latina siempre nos presenta estos problemas que tienen algunos líderes que llegan al poder como delfines, como protegidos de presidentes anteriores y que después tienen dificultad para para desarrollar su propio liderazgo y tienen la presión de los expresidentes que tratan de gobernar o de ejercer el poder desde fuera del gobierno. Y esa es probablemente la gran duda sobre lo que va a pasar en Bolivia ahora. ¿Qué tanto poder va a tener en el nuevo periodo el expresidente Evo Morales, que prontamente va a regresar a Bolivia y que es, después de todo, el líder natural y el líder más importante del MAS, del partido de Arce, y que además fue quien nombró a Arce como candidato presidencial. ¿Y piensa que podemos esperar que Luis Arce va a continuar en la relación que tenía Evo Morales con otros gobiernos socialistas en América Latina, en Cuba, Venezuela, Nicaragua? Bueno, por eso es tan importante saber cuál va a ser la influencia de Evo Morales, ¿no? Porque si Evo Morales regresa y ejerce mucha influencia, entonces probablemente Luis Arce va a ser un candidato de mucha continuidad, va a ser un candidato que va más o menos replicar todo lo que hizo Evo Morales. En cambio, si Luis Arce puede definir su propio criterio, Luis Arce y sus propias prioridades de gobierno, Arce fue siempre un poco más pragmático, más moderado que Evo Morales. Entonces podríamos anticipar un cambio en algunas dimensiones de política exterior, en particular aquellas asociadas con el resto de la izquierda. Evo Morales fue siempre un gran defensor de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, al punto que relativizaba los problemas de violaciones a los derechos humanos y de gobernanza que existen en Venezuela. Y Evo Morales también fue muy crítico siempre de los Estados Unidos y de la política de Estados Unidos. Luis Arce parece no compartir todas esas posiciones, pero bueno, todavía no sabemos si va a ser su propio gobierno o si al final va a tener que hacer las cosas que diga Evo Morales. Y bueno, estas elecciones que se celebraron hace una semana son una continuación de todo el año de protestas, las protestas que surgieron después de las elecciones de octubre de 2019
y las protestas por el fraude electoral. También la OEA publicó un reporte que señaló las irregularidades de las elecciones. Entonces, ¿por qué también después de todos estos meses de protestas la gente decidió a votar siempre por el MAS? Sí, bueno, aquí creo que hay dos puntos importantes, ¿no? El primero es uno de corto plazo y el segundo tiene que ver un poco con lo que pasó en las elecciones de 2019. Pero el primer punto es que el gobierno interino de Jeanine Áñez, la presidenta interina, lo hizo bastante mal en el manejo de la pandemia, ¿no? Los datos de Bolivia probablemente subreportan la cantidad de muertos, la cantidad de víctimas fatales de la pandemia, y las políticas que implementó el gobierno de Bolivia fueron bastante ineficientes. Entonces, lo que terminó haciendo este gobierno interino fue haciendo pensar a los bolivianos que tal vez el gobierno del MAS no había sido tan malo, porque este gobierno interino fue probablemente mucho peor. Entonces, el mal desempeño de este gobierno interino, con una presidenta que llegó diciendo yo voy a organizar las elecciones, voy a organizar una transición pacífica, y después dijo, pero yo también voy a ser candidata a estas elecciones, eso produjo un voto de rechazo a este gobierno interino que naturalmente migró hacia el MAS. Entonces, aunque mucha gente estaba descontenta con el MAS en 2019, esa gente estuvo más descontenta todavía con el gobierno interino de Áñez y eso hizo que quisieran volver al MAS. En cierto modo era una especie de Make Bolivia Great Again, ¿no? El MAS había sido mejor de lo que fue en este gobierno interino. Y el segundo punto tiene que ver con lo que pasó en 2019 con estas elecciones, ¿no? Porque hay bastantes disputas sobre si hubo fraude electoral o no hubo fraude electoral. Probablemente esa elección fue bastante más cerrada de lo que fue esta elección, pero hay bastante cuestionamiento al rol, por ejemplo, que tuvo la Organización de Estados Americanos en denunciar fraude o irregularidades en esa elección, aunque evidentemente la forma en que Evo Morales manejó todo ese proceso eleccionario fue bastante cuestionable también. Entonces, tal vez las lecciones que aprendemos del caso de Bolivia son que es bueno que haya recambio de líderes después de bastante tiempo en el poder. Tal vez no fue una buena idea que Evo Morales buscara un nuevo periodo presidencial, pero que los organismos internacionales tienen que proteger y promover los procesos democráticos y el respeto de esos procesos democráticos y no tomar partido por uno u otro bando. Y da la impresión de que la OEA en Bolivia tomó partido contra Evo Morales, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho era garantizar un proceso mucho, o tratar de ayudar a contribuir a que hubiera un proceso mucho más transparente. Hubo ciertamente problemas en 2019, pero da la impresión a partir de los datos de 2020 que la votación por el MAS es una votación fuerte que hay que reconocer. Entonces, imponer esta idea o defender esta idea de que el MAS cometió fraude masivo en 2019 parece no sustentarse con la evidencia de la votación de 2020, que le dio una mayoría abrumadora al MAS en la presidencia y también en las elecciones legislativas. Y la sociedad en Bolivia en general es bastante polarizada. Habían muchas protestas contra el MAS y también vemos que hay un apoyo por el MAS. Entonces, ¿qué podemos esperar en los siguientes meses en el contexto de la sociedad boliviana? Sí, ese es uno de los grandes desafíos para Luis Arce y por eso a mí me parece importante que Luis Arce pueda demostrar que él es un presidente de todos los bolivianos, no solo el presidente de aquellos que votaron por él. Y para eso creo que necesita marcar algo de distancia de Evo Morales y mostrar que él es un nuevo líder, que él es un líder que puede unir a todo el país y no simplemente reproducir y replicar la distancia, la desigualdad, la grieta que existe en Bolivia. Bolivia es un país que tiene problemas importantes de desigualdad económica, problemas de desigualdad regional, problemas de diferencias étnicas entre distintas partes del país, y un gobierno, o el nuevo gobierno, tiene como desafío lograr unir, lograr mostrarle a los bolivianos que puede gobernar para todos los bolivianos y no solo para aquellos que votaron por el MAS. Aquí, como tal vez en los problemas de pareja, hay siempre más de un culpable, ¿no? Entonces es importante tanto que el gobierno como que la oposición entiendan que la gente ya votó y que su tarea ahora es ponerse de acuerdo y construir consensos. Los
Desafíos son particularmente difíciles, primero por la figura, por la presencia de Evo Morales, que va a volver al país y que probablemente va a polarizar todavía más la situación. Es de esperar que Evo Morales se retire un poco de la política y no participe tan activamente de la política. No sabemos bien lo que va a hacer, pero si decide tomar esa segunda opción, probablemente va a ser una gran contribución para facilitarle la tarea a Luis Arce. Y también es importante que la oposición acepte que Luis Arce ganó las elecciones y que busque espacios para cooperar y colaborar con Luis Arce de tal forma de construir un acuerdo democrático que permita avanzar en áreas donde hay bastante acuerdo, donde hay bastante consenso en Bolivia que se debe avanzar. Entonces los desafíos no son simples, pero sin duda hay oportunidades, hay algunas luces de esperanza que pudieran apuntar hacia una reducción de los niveles altos de polarización que existen hoy. Y al final, en cuanto a la oposición política en Bolivia, ¿hay alguna manera para que la oposición sea unida ahora? Porque la oposición en Bolivia era bastante dividida, que lo hace aún más difícil enfrentarse al MAS. Sí, eso es cierto y probablemente esa es una de las razones por las que el MAS ganó con tanta fuerza, ¿no? Para que la gente vote por la alternativa tiene que creer que la alternativa puede hacer las cosas bien. Y la oposición lo hizo todo mal en Bolivia, ¿no? Por un lado, el gobierno de Yanín Áñez lo hizo mal, hubo escándalos de corrupción, la gente percibió que no era una mejora respecto a lo que había sido el MAS, y por otro, la oposición no pudo ser capaz de ofrecer una alternativa única, una alternativa de unidad. Entonces, para la gente, tener a la oposición en el poder era casi pasar de algo malo a algo peor. Entonces, aunque había rechazo al MAS, aunque había deseo de cambio, la oposición no supo materializar ese cambio porque no supo unirse. Fueron varios candidatos de oposición y varias listas de oposición que se presentaron y que terminaron facilitando, ayudando a esta victoria del MAS. Entonces, el desafío de la oposición es hablar con una sola voz. Es comprensible que a la oposición la divida muchas cosas, pero debiera tener algunos puntos de unión y empezar a construir a partir de esos puntos de unión. La gran lección para las oposiciones en América Latina que ofrece Bolivia es que si ellas van desunidas, va a ser muy difícil sacar del poder a la coalición que ha llevado mucho tiempo en el poder. Si la oposición no presenta una alternativa creíble, la gente va a seguir votando por lo conocido, aunque lo consideren lo malo conocido, van a seguir prefiriendo eso a dar un salto al vacío que implica votar por una oposición fragmentada y dividida. Sí, muchas gracias, Patricio, por la entrevista. Gracias, esté muy bien.